El viaje de regreso al corazón del Padre. ¿Alguna vez has sentido que has ido demasiado lejos? ¿Que tus errores son tan grandes, tus decisiones tan equivocadas, que el camino de vuelta a la paz, al amor incondicional o incluso a Dios está completamente cerrado? Es una carga pesada, una sombra de culpa que muchos llevan en el alma, creyendo que la distancia que han puesto entre ellos y la fuente de toda gracia es insalvable. Tal vez te has preguntado si existe un límite para el perdón, un punto de no retorno donde la misericordia divina se agota. Si esa es tu lucha, si en este momento sientes el peso de un pasado que te grita que no eres digno, detente y escucha con atención, porque este mensaje es para ti. Y si te dijera que la historia más profunda de la Biblia no es sobre un hijo que se fue, sino sobre un padre que nunca dejó de esperar, y si te revelara que la parábola del hijo pródigo, que muchos creen conocer, esconde una verdad tan radical sobre el perdón y la redención que tiene poder de transformar tu fe, tu identidad y tu relación con Dios para siempre. Esta no es solo una historia de hace miles de años, es el espejo de tu propia alma, un mapa divino que te muestra que, no importa cuán lejos hayas caído, cuán profundo sea tu error, el amor de Dios es un camino siempre abierto, un abrazo que te espera en el umbral. En los próximos minutos, vamos a desentrañar los secretos de esta parábola, y te prometo que lo que descubrirás te liberará de las cadenas de la culpa y te impulsará hacia una vida de fe renovada. Vamos a ir más allá de la superficie, explorando el contexto cultural judío que hace que las acciones del Hijo, sobre todo la reacción del Padre, sean un escándalo de amor y gracia. Veremos cómo el deseo de herencia del hijo menor era, en esencia, un deseo de muerte para su padre, y como el regreso del hijo, lejos de ser un acto de valentía, fue un acto de desesperación. Pero lo más importante, contemplaremos la inmensidad del corazón del Padre, cuya dignidad fue sacrificada públicamente por el amor a su Hijo. Pero antes de sumergirnos en esta revelación que puede cambiar tu vida, tengo un pedido muy especial. Si sientes en tu espíritu que este canal es una herramienta que Dios está usando para llevar luz y esperanza a tu vida, te pido que hagas algo simple, pero poderoso. Suscríbete al canal. Es completamente gratis. Y al hacerlo, te unes a una comunidad de fe que busca crecer en el conocimiento de la palabra. Además, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo mensaje de Dios. Y por favor, déjanos un me gusta en este video. Cada me gusta es una señal para el algoritmo de YouTube de que este mensaje es importante y necesita ser compartido con más almas que están buscando el camino de regreso a casa. Finalmente, como un acto de compromiso con la palabra que estás a punto de recibir, escribe en los comentarios la frase: "Mi redención es cierta". Que sea tu declaración de fe. A lo largo de este viaje, te revelaremos verdades que pocos han notado. Hablaremos de la humillación del Hijo, de la ceremonia de Quesaza que el Padre evitó, y de la profunda ofensa que el hijo mayor cometió a negarse a entrar. Pero quiero que sepas que la penúltima lección de este video contiene una revelación especial, una verdad oculta en el texto que cambiará por completo la manera en que ves esta historia y te mostrará la magnitud del sacrificio de amor que el Padre hizo por ti. Prepárate para un encuentro profundo con la misericordia. El objetivo de esta introducción es plantar en tu mente una mezcla de curiosidad, reverencia y fe, llevándote a querer entender lo que esta historia bíblica revela sobre el poder, el amor y la sabiduría de Dios. Te prometo que, si permaneces hasta el final, tu mente será renovada y tu fe será fortalecida. Que el Espíritu Santo te guíe en esta jornada. El deseo de muerte y la ofensa cultural. La petición de la herencia. Continuamos nuestro viaje de redención, y para entender la magnitud del perdón del Padre, primero debemos comprender la profundidad de la ofensa del Hijo. La parábola comienza con una petición que, para el oído moderno, puede sonar a simple impaciencia juvenil, pero que en el contexto judío del siglo I era un acto de una crueldad y un desprecio inauditos. El hijo menor se acerca a su padre y le dice: "Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde". Lucas 15:12. Esta frase, aparentemente sencilla, era un verdadero deseo de muerte en aquella cultura. La herencia se dividía solo tras el fallecimiento del patriarca. Pedir la porción de la herencia en vida era, de facto, decirle al padre: "Para mí, tú ya estás muerto. No me interesa tu presencia, tu sabiduría, tu guía, ni tu amor. Solo me interesa lo que tienes. Dame mi parte para que pueda irme y vivir mi vida sin ti". Era una bofetada pública a la dignidad del padre, una declaración de independencia que rompía no solo la relación familiar, sino también el pacto social. Un hijo que hacía tal cosa era visto como un paria, un traidor a su propia sangre y a su comunidad. La ley y la tradición establecían que el padre tenía el derecho de negarse, de reprenderlo o incluso de desheredarlo por completo.
Sin embargo, el padre de la parábola, en un acto de amor y respeto a la libertad que ya nos revela su carácter divino, accede. Él no discute, no maldice, no retiene. Simplemente divide los bienes. Esta acción del padre es la primera lección de la parábola sobre el amor incondicional. Él sabía que al darle la herencia, el hijo se iría. Sabía que el dinero sería malgastado. Pero el amor verdadero no aprisiona. Permite la libertad, incluso la libertad de equivocarse y de sufrir las consecuencias. El padre, al entregar los bienes, estaba entregando una parte de sí mismo, de su esfuerzo, de su patrimonio, a un hijo que ya lo había rechazado en su corazón. Este acto nos enseña que Dios no nos fuerza a permanecer a su lado. Él nos da la libertad de elegir nuestro propio camino, incluso si ese camino nos lleva lejos de su presencia. Pero su corazón, al igual que del padre de la parábola, permanece abierto, esperando ahora. Detente un momento y reflexiona. ¿Cuántas veces, en nuestra propia vida, hemos hecho la misma petición al Padre Celestial? No con palabras, quizás, pero sí con nuestras acciones. Cada vez que priorizamos nuestros deseos egoístas, nuestro placer inmediato, nuestra ambición mundana por encima de la voluntad de Dios, le estamos diciendo: Señor, dame lo que me corresponde de tu bendición, pero déjame vivir mi vida sin tu interferencia. Estamos pidiendo la herencia sin el Padre. Estamos buscando los dones sin el dador. Y al igual que el padre de la parábola, Dios nos permite ir. Él nos da la libertad de experimentar el mundo, de tomar nuestras propias decisiones. Pero el vacío que queda al rechazar su presencia es el mismo vacío que el hijo pródigo pronto experimentaría. El hijo menor, con su bolsa llena y su corazón vacío de gratitud, partió a una provincia lejana. Esta lejanía no es solo geográfica, es una lejanía espiritual y moral. La provincia lejana representa el mundo, el lugar donde se cree que se puede encontrar la verdadera libertad y felicidad lejos de las normas y el amor del hogar. Es el lugar donde el pecado promete placer, pero solo entrega esclavitud. El hijo se fue a vivir perdidamente, malgastando su fortuna en una vida de desenfreno. La palabra griega para perdidamente es azotos, que significa sin salvación, sin esperanza, despilfarrador. Él no solo gastó dinero, gastó su vida, su dignidad y su futuro. La lección aquí es crucial. La herencia, que debía ser un medio de sustento y honra, se convirtió en el instrumento de su ruina. Lo que recibimos de Dios, talentos, tiempo, recursos, bendiciones, puede ser usado para construir una vida de propósito o para destruirla en la lejanía. El hijo pródigo descubrió que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en la relación que mantenemos. La herencia se agotó, y con ella se agotaron sus falsos amigos y su falsa libertad. El mundo, que le había prometido todo, le quitó hasta lo último. Medita en esto. ¿Qué herencia te ha dado Dios que estás malgastando en una provincia lejana de tu vida? ¿Es tu tiempo, tu salud, tus talentos o tu propia fe? El Padre te dio la libertad, pero la verdadera libertad se encuentra solo en su presencia. La partida del hijo pródigo es un recordatorio solemne de que la vida sin Dios, aunque parezca emocionante al principio, siempre termina en escasez y desesperación. El Padre, sin embargo, ya había pagado el precio de su libertad, y ahora solo le quedaba esperar el inevitable regreso, un regreso que no sería por amor, sino por necesidad. Y es en esa necesidad donde comienza la verdadera redención. El despertar en la miseria, el hambre y la soledad del cerdo. El viaje del hijo pródigo a la provincia lejana culmina en el punto más bajo de su existencia. La parábola nos dice que, después de malgastar todo, sobrevino una gran hambre en aquella tierra, y él comenzó a pasar necesidad. Este detalle del hambre no es un simple elemento narrativo, es la representación de la bancarrota espiritual que inevitablemente sigue al rechazo de Dios. El hijo, que había buscado la libertad en la abundancia, se encuentra ahora encadenado por la escasez. Su riqueza se esfumó, y con ella, los amigos que solo estaban interesados en su dinero. La soledad se convierte en su compañera más fiel. En su desesperación, el hijo se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo envió a su campo a apacentar cerdos. Este es un punto de inflexión de profunda humillación. Para un judío, el cerdo era un animal impuro, prohibido por la ley. Ser forzado a trabajar con cerdos, y peor aún, desea comer de la comida de los cerdos, las algarrobas, era el epítome de la degradación. No solo había perdido su estatus social y su riqueza, sino que había perdido su identidad religiosa y cultural. Había caído tan bajo que envidiaba la comida de un animal impuro. Este es el retrato de la esclavitud de pecado. Promete satisfacción,
pero solo entrega un hambre insaciable y una degradación que anula la dignidad humana. La miseria física y espiritual lo lleva a un momento de claridad crucial, descrito con la frase, y volviendo en sí. Lucas 15:17. Este no es un simple cambio de opinión, es un despertar, una epifanía. El hijo se da cuenta de la locura de su situación. En la casa de su padre, hasta los jornaleros tenían pan de sobra, mientras que él, un hijo, perecía de hambre. Este contraste entre la abundancia del hogar y la escasez de la lejanía es lo que lo impulsa a la acción. El hambre física se convierte en el catalizador de un hambre espiritual. La necesidad lo obliga a mirar hacia atrás, hacia el lugar que había despreciado. Es fundamental notar que el hijo no regresa por un arrepentimiento puro, sino por necesidad. Su plan es pragmático. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Lucas 15, 18-19. Él no pide ser restaurado como hijo, pide ser aceptado como un siervo. Su arrepentimiento está teñido de desesperación y de una evaluación realista de su indignidad. Él entiende que ha perdido su derecho a la filiación. Su esperanza más alta es un puesto de trabajo, un techo y comida. Este es el punto de partida de la redención. El reconocimiento honesto de la propia bancarrota y la aceptación de la indignidad. Aquí encontramos una lección poderosa para nuestra vida de fe. Muchas veces, Dios permite que lleguemos a nuestro chiquero personal, a nuestro punto de mayor miseria y humillación, para que podamos volver en sí. El sufrimiento, la escasez, la soledad y el fracaso no son siempre castigos. A menudo son herramientas de la gracia divina para despertarnos de la ilusión de la autosuficiencia. Es en el fondo del pozo donde la luz de la verdad se hace más clara. Mientras el hijo tenía dinero y amigos, no pensó en su padre. Fue solo cuando todo se derrumbó que el recuerdo del hogar se hizo irresistible. El camino de regreso comienza con una confesión. El hijo ensaya su discurso, reconociendo su pecado contra el cielo, Dios, y contra su padre, el prójimo. Esta es la esencia del verdadero arrepentimiento bíblico. Reconocer que el pecado es, en última instancia, una ofensa contra Dios y que tiene consecuencias reales en nuestras relaciones humanas. Sin embargo, su plan de ser un jornalero revela que aún no comprende la magnitud del amor de su padre. Él está dispuesto a pagar por su error con trabajo y servidumbre, operando bajo la lógica humana de la justicia y el mérito. La reflexión espiritual aquí es profunda. ¿Qué cerdos estás apacentando en tu vida? ¿Qué hábitos, relaciones o vicios te han llevado a un estado de hambre y degradación? El mundo te ha prometido libertad, pero te ha entregado cadenas. El despertar del hijo pródigo nos llama a una introspección radical. Es hora de dejar el chiquero, de abandonar la mentalidad de escasez y de recordar la abundancia que te espera en la casa del Padre. No importa cuán sucio estés, no importa cuán lejos hayas ido, el primer paso hacia la redención es el reconocimiento de la verdad. Estás mejor como siervo en la casa de Dios que como libre en la lejanía. Este reconocimiento es el inicio de la fe que salva. La carrera del Padre, el escándalo de la gracia y la anulación de la vergüenza, el momento cumbre de la parábola, el corazón palpitante de la historia de la redención, es el regreso del Hijo y la reacción del Padre. El Hijo, sucio, hambriento y apestando a posilga, inicia su largo y humillante camino de vuelta. Él va preparado para la humillación, para el rechazo, para la negociación de un puesto de jornalero. Sin embargo, lo que encuentra en el umbral de su hogar es algo que excede toda lógica humana y toda expectativa cultural. El amor incondicional, la Escritura dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Lucas 15:20. Cada detalle de este versículo es un acto de gracia radical. Primero, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Esto implica que el padre estaba esperando. No estaba ocupado con sus asuntos, sino que su corazón y sus ojos estaban fijos en el horizonte, en el camino por donde su hijo se había ido. Esta imagen nos revela la naturaleza de Dios. Él no es un juez distante esperando que volvamos, es un padre vigilante, cuyo amor es una búsqueda constante. Él nos ve en nuestra miseria, incluso antes de que lleguemos a ese segundo. Fue movido a misericordia. La palabra griega para misericordia es splanchnomai, que literalmente significa que sus entrañas se conmovieron. Es una reacción visceral, la más profunda emoción humana. El Padre no sintió ira, ni resentimiento, ni la necesidad de un te lo dije.
Sintió una compasión abrumadora, una empatía que superó el dolor de la ofensa pasada. Tercero, y el más escandaloso culturalmente, corrió. En la cultura judía de la época, un hombre anciano y respetable, un patriarca, jamás correría en público. Correr era un acto indigno, reservado para los jóvenes o los sirvientes. Para correr, el padre tendría que levantarse las túnicas, exponiendo sus piernas, un acto de profunda vergüenza pública. Sin embargo, el padre sacrifica su dignidad, su estatus y su reputación por el amor a su hijo. Él corre para cortar la distancia, para evitar que el hijo tenga que dar un paso más en su humillación. Esta carrera es la manifestación física del amor de Dios que se humilla a sí mismo. Filipenses 2, 6-8, para encontrarnos donde estamos. Cuarto, se echó sobre su cuello y lo besó. Este abrazo y beso son el sello de la reconciliación total. Al abrazarlo, el padre lo cubre con su propia túnica, ocultando la suciedad y el hedor de la posilga. Al besarlo, le devuelve el honor y lo acepta incondicionalmente. Este acto es crucial porque anula una ceremonia de humillación pública llamada quesasa. En la tradición judía, si un hijo malgastaba la fortuna familiar con gentiles, la comunidad realizaba una ceremonia donde rompían una vasija de barro frente a él y le gritaban: «Tú has sido cortado de tu pueblo». El hijo sería deshonrado y excluido. Al correr y abrazar a su hijo antes de que llegara a la aldea, el padre le estaba diciendo a toda la comunidad: «Este es mi hijo, y lo he perdonado. No habrá quesasa». El padre absorbió la vergüenza del hijo sobre sí mismo. El hijo intenta recitar su discurso ensayado: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre no lo deja terminar la parte de la negociación. «Hazme como a uno de tus jornaleros». El amor del padre no acepta la servidumbre como sustituto de la filiación. Él interrumpe la confesión para restaurar la identidad. Aquí está la lección central de la redención. El perdón de Dios no es una recompensa por nuestro arrepentimiento, sino la causa de nuestra restauración. No somos perdonados porque somos dignos, somos perdonados porque Él es amor. El Padre no espera que el Hijo se limpie, se vista o se gane perdón. Él lo acepta en su estado más sucio y degradado. Esto nos enseña que no necesitamos limpiar nuestra vida antes de ir a Dios. Él nos encuentra en nuestro chiquero y nos transforma. Reflexiona sobre esto. ¿Estás tratando de pagar tu camino de regreso a Dios con buenas obras, con penitencia o con la promesa de ser un jornalero? El mensaje del Padre es claro: no quiero tu trabajo, quiero tu corazón. La gracia es un regalo inmerecido. La carrera del Padre es la prueba de que su amor es más fuerte que nuestra vergüenza, más rápido que nuestra culpa y más grande que nuestro pecado. Él ya ha pagado el precio de nuestra vergüenza en la cruz, y todo lo que nos pide es que aceptemos su abrazo. La redención no es un contrato de trabajo, es una fiesta de bienvenida. La restauración de la identidad, el anillo, el vestido y el calzado del Padre, en su prisa por restaurar a su hijo, no solo lo abraza y lo besa, sino que inmediatamente ordena a sus siervos una restauración completa y simbólica de su identidad. Él no se contenta con el perdón verbal, exige una demostración pública y tangible de que el hijo ha sido completamente reintegrado a la familia. Esta orden es un acto profético que revela la profundidad de la redención que Dios ofrece a cada uno de nosotros. El Padre dice: «Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies». Lucas 15:22. Cada uno de estos elementos tiene un significado profundo que va más allá de la simple vestimenta. Primero, sacad el mejor vestido y vestidle. El hijo estaba vestido con harapos, posiblemente con la ropa de un siervo o, peor aún, con la ropa sucia de la posilga. El mejor vestido, a menudo interpretado como la túnica de honor o la túnica de primogénito, no era solo una ropa limpia, era un símbolo de su estatus restaurado. Al vestirlo con el mejor vestido, el padre estaba declarando públicamente a los siervos y a la comunidad que este hombre no era un jornalero, ni un mendigo, ni un paria. Era, inequívocamente, un hijo. Esta acción nos enseña que la redención que recibimos de Dios no es una simple limpieza superficial, sino un revestimiento completo con la justicia de Cristo. Al perdonarnos, Dios nos ve a través del mejor vestido de su Hijo, restaurando nuestra dignidad y nuestro valor. Segundo, y poned un anillo en su mano. En la antigüedad, el anillo no era solo un adorno, era un instrumento de autoridad. El anillo del padre era el sello que se usaba para firmar documentos legales y transacciones comerciales. Al poner el anillo en la mano del hijo, el padre le estaba devolviendo la autoridad para actuar en nombre de la familia. Estaba confiándole de nuevo la administración de los bienes.
Esto es un acto de fe y confianza asombroso, considerando que el hijo había malgastado la mitad de la fortuna familiar. La lección espiritual es clara. Cuando Dios nos perdona, Él no solo nos limpia, sino que nos confía de nuevo su autoridad y su propósito. Él nos llama a ser sus embajadores, a usar su nombre y su poder para su gloria. El anillo es el símbolo de la confianza divina en el redimido tercero, y calzado en sus pies. Los siervos y los esclavos andaban descalzos. El calzado era un símbolo de libertad y de filiación. Al calzar a su hijo, el padre estaba sellando la declaración de que no era un esclavo, sino un hombre libre, un hijo. El hijo había planeado pedir ser un jornalero, un siervo, pero el padre rechaza esa identidad. Él insiste en la identidad de hijo. Esta es una verdad liberadora para todos nosotros. No somos esclavos de nuestro pasado, ni siervos de nuestros errores. En Cristo, somos hijos libres, con acceso total a la presencia del Padre. La restauración culmina con la orden de hacer una fiesta. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Lucas 15, 23-24. El becerro gordo era reservado para las ocasiones más importantes, para celebrar un evento de gran magnitud. La fiesta no es solo una celebración privada, es una declaración pública de que el Hijo ha regresado y ha sido restaurado. El Padre no está avergonzado, está regocijado. La frase muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado es la definición más concisa de la redención. El Hijo, aunque físicamente vivo, estaba espiritualmente muerto para el Padre y para la familia. El pecado nos mata, nos separa de la vida que es Dios. Pero el perdón de Dios es una resurrección, un nuevo nacimiento. No es una simple mejora, es una transformación total. Reflexiona la inmensidad de esta escena. El Padre no solo perdona, sino que celebra. Él no solo acepta, sino que honra. Él no solo limpia, sino que reviste con su propia gloria. Estás viviendo como un siervo, descalzo y con harapos, cuando el Padre te ha llamado a vivir como un hijo, con el anillo de la autoridad y el mejor vestido de la justicia. La redención es un llamado a dejar de lado la mentalidad de escasez y de mérito y a abrazar la abundancia y la gracia de la filiación. El Padre no quiere que te sientas culpable, Él quiere que te sientas amado y celebrado. La sombra en la fiesta, la reacción del hermano mayor y la trampa de la justicia propia mientras la casa se llenaba de música, danza y el aroma del becerro gordo. La parábola introduce un personaje crucial y a menudo malentendido, el hermano mayor. Este personaje no es un simple contraste, es la representación de aquellos que, aunque están físicamente en la casa del Padre, están espiritualmente lejos. Él es la encarnación de la justicia propia, la trampa que nos impide celebrar la gracia. El hermano mayor estaba en el campo. Al regresar y escuchar la música y las danzas, llama a uno de los siervos para preguntar qué sucedía. El siervo le da la noticia que debería haber llenado su corazón de alegría. Tu hermano ha vuelto, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido sano y salvo. Lucas 15:27. La reacción del hermano mayor es de una amargura y una ira que revelan la verdadera condición de su corazón. Entonces se enojó y no quería entrar. Lucas 15:28. Su ira es un escándalo en la fiesta de la gracia. Él se niega a entrar, lo que es un acto de deshonra pública hacia su padre. Al igual que el hermano menor había deshonrado al padre a pedir la herencia, el mayor lo deshonra al rechazar la celebración de su regreso. Su corazón estaba lleno de resentimiento y envidia. Él no podía soportar la idea de que su hermano, que había malgastado la fortuna familiar, fuera recibido con tanto honor y celebración. El padre, con la misma humildad y amor que demostró al correr hacia el hijo menor, sale de la fiesta para rogarle al hijo mayor que entre. Este es un momento de profunda enseñanza. El Padre no solo busca al pecador que se ha ido, sino también al justo que se ha quedado, pero cuyo corazón se ha endurecido. El Padre le ruega, mostrando que su amor es paciente y busca la reconciliación con ambos hijos. El hermano mayor, en lugar de entrar, le reprocha a su padre con una lista de sus propios méritos. He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Lucas 15:29. Esta queja revela la mentalidad de siervo que había adoptado, a pesar de ser un hijo. Él veía su relación con su padre como un contrato de trabajo, basado en el mérito y la obediencia. Él creía que su obediencia le daba derecho a una recompensa, y que la desobediencia de su hermano le daba derecho a un castigo. La trampa de la justicia propia es creer que nuestro valor y el amor de Dios se basan en nuestro desempeño.
El hermano mayor estaba en la casa, pero no disfrutaba de la abundancia. Él tenía acceso a todo. Hijo, todo lo mío es tuyo. Pero vivía como un esclavo, sin tomar posesión de su herencia. Su obediencia no estaba motivada por el amor, sino por el deseo de ganarse lo que ya le pertenecía. Su corazón estaba lleno de envidia y de un espíritu de juicio. Él no podía ver a su hermano como un ser humano redimido, sino solo como un deudor. El padre responde con una ternura inigualable. Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Más era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Lucas 15, 31-32. El padre no niega la obediencia del hijo mayor, pero le recuerda que la relación es de filiación, no de servidumbre. Él le invita a cambiar su perspectiva, a ver a que regresa no como un rival, sino como un hermano. La lección para nosotros es doble. Primero, debemos examinar nuestro propio corazón. Estamos en la casa del Padre, pero con un corazón de siervo, resentidos por la gracia que se extiende a otros. Juzgamos a los que regresan, olvidando que nosotros también fuimos encontrados. Segundo, la parábola nos enseña que la redención no es solo para los que se van, sino también para los que se quedan. El hermano mayor necesitaba ser redimido de su propia justicia, de su amargura y de su incapacidad para amar y perdonar. La verdadera fe no es una lista de reglas cumplidas, sino una celebración constante de la gracia. El Padre nos llama a entrar en la fiesta, a regocijarnos por la redención de nuestro hermano y a reconocer que el amor incondicional es la única moneda que vale en el reino de Dios. La parábola en el contexto de Jesús. El propósito de la gracia radical para apreciar plenamente la parábola del Hijo Pródigo debemos entender por qué Jesús la contó. Esta historia no fue dada en un vacío. Fue una respuesta directa a una crítica y un desafío de los líderes religiosos de su tiempo. Lucas 15 comienza con una escena crucial. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, «Esta los pecadores recibe, y con ellos come». Lucas 15, 1-2. La queja de los fariseos y escribas era el motor de la parábola. Ellos, que se consideraban los hermanos mayores de la nación, los justos que cumplían la ley, estaban indignados por la gracia radical de Jesús. Para ellos, la mesa era un lugar de pureza y separación. Comer con publicanos, recaudadores de impuestos, considerados traidores y ladrones, y pecadores, aquellos que vivían abiertamente fuera de la ley, era una ofensa religiosa y social. Era una contaminación. Su lógica era, si eres un profeta de Dios, debes asociarte con los justos, no con los impuros. Jesús responde a esta murmuración con 3 parábolas consecutivas, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y, finalmente, la del hijo pródigo. Las 3 tienen el mismo mensaje central, el valor de lo perdido y la alegría de encontrarlo. Sin embargo, la parábola del hijo pródigo es la más extensa y profunda, porque no solo habla de la búsqueda de Dios, sino también de la resistencia humana a la gracia. Al contar la historia, Jesús estaba haciendo una declaración teológica y social explosiva. Él estaba identificando a los publicanos y pecadores que se acercaban a él con el hijo menor, el que se había ido y había regresado. Y estaba identificando a los fariseos y escribas con el hermano mayor, el que estaba en la casa, pero se negaba a entrar en la fiesta. La implicación para los fariseos era devastadora. Jesús les estaba diciendo, ustedes creen que están en lo correcto a quejarse de mi gracia, pero al hacerlo, están actuando exactamente como el hermano mayor. Están en la casa de Dios, pero su corazón está lleno de amargura, juicio y justicia propia. Ustedes están tan perdidos como el hijo que se fue, porque han confundido la obediencia con el amor y el servicio con la filiación. La parábola es, por lo tanto, una defensa de la misión de Jesús. Su ministerio no era un error, era la manifestación del corazón del Padre. Jesús estaba demostrando que el reino de Dios es una fiesta de bienvenida para los que se arrepienten, y que la verdadera justicia no es la que condena, sino la que restaura. La mesa de Jesús era una mesa abierta, un símbolo de la reconciliación y la aceptación incondicional. Esta comprensión del contexto nos lleva a una reflexión crucial. La redención no es solo un evento individual, es un evento comunitario. La gracia que recibimos nos obliga a extender esa misma gracia a los demás. Si hemos sido perdonados de una deuda impagable, ¿cómo podemos negarnos a perdonar las pequeñas deudas de nuestros hermanos? La actitud del hermano mayor es la tentación constante de la iglesia. Cree que somos los dueños de la gracia y que podemos decidir quién es digno de ella. Jesús nos llama a ser hermanos menores que regresan con humildad y a ser hermanos mayores que celebran con alegría.
La verdadera fe se demuestra en la capacidad de regocijarse por la redención de otro, incluso si ese otro ha pecado más que nosotros. La parábola nos desafía a abandonar la mentalidad de mérito y a abrazar la mentalidad de misericordia. El mensaje de Jesús a los líderes religiosos de su tiempo sigue siendo relevante hoy. La mayor barrera para la redención no es el pecado del que se fue, sino la justicia propia del que se quedó. El Padre te invita a salir de tu resentimiento, a dejar de lado tu lista de quejas y a entrar en la fiesta. La redención es un llamado a la humildad y a la celebración. La revelación especial. El sacrificio silencioso del Padre y la cruz. Hemos llegado a la penúltima lección, la revelación especial que prometimos al inicio, una verdad oculta en el texto que transforma la manera en que vemos esta historia y nos conecta directamente con el corazón del Evangelio. La parábola del Hijo Pródigo es, en esencia, una profecía velada del sacrificio de Cristo. Recordemos la escena. El hijo menor regresa, sucio y humillado. El padre corre hacia él, lo abraza y lo besa, interrumpiendo su confesión. Luego, ordena la fiesta y el sacrificio del becerro gordo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo pudo el padre, un hombre de honor y riqueza, absorber públicamente la vergüenza de su hijo y restaurarlo sin que la comunidad exigiera una compensación por la ofensa cometida? La respuesta está en el sacrificio silencioso del padre, en la cultura de honor y vergüenza de la época. La ofensa del hijo menor no era solo contra el padre, sino contra toda la comunidad. El hijo había malgastado el patrimonio familiar, lo que afectaba la estabilidad económica y el honor de todo el clan. Para que el padre pudiera restaurar al hijo sin la ceremonia de Quesasa, la exclusión pública, y sin que la comunidad lo viera como un tonto que permitía la impunidad, el padre tuvo que pagar un precio. El precio fue el sacrificio de su propio honor y la provisión de un sustituto. Al correr, el padre ya había sacrificado su dignidad. Pero la restauración completa, el anillo, el vestido y el calzado, y la fiesta con el becerro gordo, eran una declaración de que el padre estaba absorbiendo la deuda y la vergüenza del hijo. Él estaba diciendo, la deuda de mi hijo es mi deuda, su vergüenza es mi vergüenza. Yo pago el precio. El becerro gordo, sacrificado para la fiesta, no es solo un símbolo de celebración, es un símbolo de la expiación. En el Antiguo Testamento, el sacrificio de un animal era necesario para cubrir el pecado y restaurar la relación con Dios. El becerro gordo, el mejor de la manada, fue sacrificado para que el hijo pudiera vivir y ser restaurado. Aquí está la revelación. El padre de la parábola es Dios, y el becerro gordo es Cristo. La parábola del hijo pródigo es la historia de la redención. El hijo menor somos nosotros, que hemos pecado y nos hemos alejado. El Padre es Dios, que nos espera con amor incondicional. Pero la redención no es gratuita, es un regalo que costó todo. El Padre no solo nos perdona, Él provee el medio para que ese perdón sea justo y completo. El sacrificio del becerro gordo, que es el centro de la fiesta, apunta directamente a la cruz. Jesús, al contar esta parábola, estaba prefigurando su propia muerte. Él sería el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, que pagaría la deuda de nuestra ofensa contra el cielo y contra el Padre. Cuando el Padre interrumpe al Hijo que quiere ser jornalero, y en su lugar ordena el anillo, el vestido y el calzado, está declarando que la redención es por sustitución. El becerro muere para que el Hijo viva. Cristo muere para que nosotros seamos restaurados como hijos. Esta verdad cambia todo. El perdón de Dios no es un simple acto de ignorar el pecado. Es un acto de justicia y amor donde el juez paga la multa. El Padre no solo nos perdona, Él nos justifica a través del sacrificio de su Hijo. Medita en esto. Tu redención no es barata. Costó la vida del Hijo de Dios. Cada vez que te sientas indigno, cada vez que la culpa te susurre que debes pagar por tus errores, recuerda la carrera del Padre y el sacrificio del becerro gordo. El Padre ya pagó. Tu única respuesta debe ser la gratitud y la aceptación de la identidad que Él te ha devuelto, la de un hijo amado y restaurado. Aplicación práctica. ¿Cómo vivir la redención y el perdón en el día a día? Hemos desentrañado la parábola del hijo pródigo, desde la ofensa cultural hasta la revelación de la cruz. Ahora, la pregunta fundamental es, ¿cómo aplicamos esta verdad transformadora de perdón y la redención en nuestra vida diaria? La parábola no es solo una historia para ser admirada, es un llamado a la acción, a una nueva forma de vivir. La aplicación práctica de esta parábola se divide en 3 áreas esenciales: nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos y nuestra relación con los demás. 1. Nuestra relación con Dios. Abrazar la ficción, el hijo menor regresó con la mentalidad de un siervo, pero el Padre lo restauró como un hijo. La primera aplicación es dejar de vivir como siervos y empezar a vivir como hijos.
Esto significa abandonar la mentalidad de mérito. No podemos ganarnos el amor de Dios con buenas obras, ni podemos perderlo con un error. La redención es un regalo inmerecido. Vivir la redención es vivir en la ficción. La palabra ficción aquí no significa falsedad, sino filiación. Es la certeza de que, a pesar de nuestros errores, somos amados incondicionalmente. Cada mañana, debemos recordar que el Padre no está esperando que seamos perfectos. Él está esperando que aceptemos su abrazo. La aplicación práctica es simple. Cuando peques, no te escondas en la vergüenza. Corre hacia el Padre. Él ya ha sacrificado el becerro gordo. Tu única tarea es entrar en la fiesta 2. Nuestra relación con nosotros mismos. El fin de la autocondena. El hijo menor se autocondenó. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sin embargo, el Padre lo interrumpió. La segunda aplicación es dejar de lado la autocondena y la culpa que Dios ya ha perdonado. La culpa es una herramienta del enemigo para mantenernos en el chiquero, incluso después de que el Padre nos ha llamado a la mesa. Vivir en perdón es vivir en la autoaceptación redimida. Si Dios te ha perdonado, ¿quién eres tú para seguir condenándote? El anillo de autoridad y el mejor vestido son símbolos de tu nueva identidad. La aplicación práctica es reemplazar las voces de la culpa con la voz de la verdad. Cuando la culpa te diga, eres un fracaso, respóndele, soy un hijo amado, restaurado y perdonado por el Padre. Honra el sacrificio del Padre al aceptar su perdón total. 3. Nuestra relación con los demás. Dejar de ser el hermano mayor se negó a perdonar y a celebrar. La tercera aplicación es extender la gracia que hemos recibido a los demás. Si hemos sido perdonados de una deuda impagable, no podemos ser implacables con las deudas de los demás. Vivir la redención es vivir en la misericordia radical. Esto significa dejar de juzgar a los que regresan, a los que se equivocan, a los que son diferentes. La aplicación práctica es mirar a los demás con los ojos del Padre. Cuando veas a alguien que ha caído, no lo veas como un deudor, sino como un hermano que necesita ser encontrado. La verdadera prueba de que hemos entendido la parábola no es cuánto hemos sido perdonados, sino cuánto estamos dispuestos a perdonar y a celebrar la redención de los demás. La parábola del hijo pródigo es un llamado a la metanoia, un cambio radical de mente. Es un llamado a dejar la lejanía del pecado y la lejanía de la justicia propia, y a vivir en la cercanía constante del Padre. La redención es un proceso diario de recordar que somos amados, que somos perdonados y que somos llamados a amar y perdonar a su vez. Conclusión y llamada a la acción. La fiesta de la redención continúa. Felicidades. Has llegado al final de este profundo viaje a través de la parábola del hijo pródigo. Si has permanecido con nosotros hasta este momento, demuestra que tu hambre por la palabra de Dios es genuina y que tu corazón está sediento de la verdad que transforma. Pocos tienen la perseverancia de permanecer hasta el final de un mensaje tan extenso, y esto es una señal de tu compromiso con tu crecimiento espiritual. Te felicitamos por tu dedicación. Hemos visto que esta historia no es solo sobre un hijo que se fue y regresó, sino sobre un padre que nunca dejó de esperar. Hemos desmantelado la ofensa cultural de la petición de la herencia, la humillación del chiquero, el escándalo de la carrera del padre, la restauración total de la identidad con el anillo, el vestido y el calzado, y la resistencia del hermano mayor. Y lo más importante, hemos descubierto la revelación especial, que el becerro gordo sacrificado en la fiesta es la prefiguración del sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios, que pagó el precio de nuestra redención para que pudiéramos ser restaurados a la filiación. Ahora, la historia termina, pero tu viaje de fe continúa. La pregunta final es, ¿qué harás con la verdad que has recibido hoy? Si te has identificado con el hijo menor, que se ha sentido lejos, sucio y sin esperanza, recuerda la promesa del Padre. Él te ve desde lejos, corre hacia ti, absorbe tu vergüenza y te restaura completamente. No intentes pagar tu camino de regreso, simplemente acepta el abrazo. Si te has identificado con el hermano mayor, que está en la casa pero vive con amargura y juicio, el Padre te invita a dejar tu resentimiento y a entrar en la fiesta. Deja de medir el amor de Dios por tu desempeño y comienza a celebrarlo por su gracia incondicional. Tu redención es cierta. Como un acto final de compromiso con la palabra que ha renovado tu mente y fortalecido tu fe, te invitamos a hacer 3 cosas que son vitales para tu crecimiento y para la expansión de este mensaje de esperanza. 1. Comenta tu compromiso. Abajo, en la sección de comentarios, escribe la frase, mi redención es cierta. Que esta sea tu declaración pública de que has aceptado el perdón y la restauración del Padre. Lee los comentarios de otros hermanos y únete a esta comunidad de Fe 2. Comparte la luz.
Si este mensaje ha tocado tu corazón, imagina cuántas personas en tu círculo de familiares y amigos necesitan escuchar esta verdad. La palabra de Dios es luz en la oscuridad. Te pedimos que compartas este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y con aquellas personas que sabes que están luchando con la culpa, la vergüenza o la amargura. Al compartir, te conviertes en un instrumento de la gracia de Dios, llevando su luz y su amor a quienes más lo necesitan. 3. Permanece en el camino. Si aún no lo has hecho, te invitamos de corazón a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita. Nuestro compromiso es seguir alimentando tu espíritu con nuevas historias y reflexiones bíblicas que te ayudarán a crecer en sabiduría y fe. No dejes que el fuego que se ha encendido hoy se apague. Permanece firme en el camino de la fe y del aprendizaje espiritual. Finalmente, te invitamos a quedarte en silencio por un momento. Cierra tus ojos, respira profundamente y reflexiona sobre la inmensidad del amor del Padre. Permite que el Espíritu Santo te hable en este instante de paz. Mientras la música de fondo te envuelve, haz una oración en tu corazón, entregando tu vida y tus cargas al Padre que te espera con los brazos abiertos. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén contigo. Amén.